la Junta Nacional de Justicia, porque por lo menos al momento de redactar este comunicado, ella no había sido notificada. Bien, para hablar de esto y otros asuntos, por supuesto, estamos en compañía del expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tienes conocimiento de este caso? ¿Cuál es tu impresión? Sí, conocimiento a través de los medios de comunicación, sí, no, como todos, naturalmente, ¿no? La impresión que yo tengo es que la judicialización de la política ya ha abarcado no solo la guerra que no solo es la guerra entre el legislativo y el ejecutivo, entre comillas, sino ha abarcado otras instituciones, ¿no? Y bueno, estamos pagando las consecuencias de ello. Y grandes responsables de esta situación son precisamente fiscales y jueces. Lo digo por experiencia vivida. En el Perú, a diferencia de un país en donde se respeta el orden constitucional y legal, cualquiera puede acusar alegremente sin pruebas y la Fiscalía abre proceso, y estos procesos duran, como en mi caso, 13 años. Y yo pregunto, ¿quiénes reparan, por ejemplo, a los oficiales del Ejército y de la Fuerza Aérea que a lo largo de estos años fueron acusados en base a falsedades, y cuando salen las noticias de los archivamientos fiscales o judiciales en los medios de prensa ya no es noticia? Ahora esto es noticia. Lo que llama la atención, y habría que preguntarnos, es si los vocales de la Corte Suprema, que acaban de elegir a la Junta, que acaban de elegirla como presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema, tenían en cuenta estos antecedentes. Porque si esto era de dominio público, ¿cómo se explica esto? Claro. Pero de otro lado, hay otras interpretaciones. El Colegio de Abogados también ha sacado un comunicado e interpreta esto, y lo dice claramente, como una presión política que estaría a la cual estaría siendo sometida la presidenta de la Corte Suprema a través de la Junta Nacional de Justicia. No es precisamente la Junta Nacional de Justicia un órgano integrado por juristas de nota, académicos de renombre internacional. La casi totalidad, por no decir la totalidad, responden a cercanías políticas a los partidos que forman parte de este calamitoso Congreso. ¿Y eso ocurría también con la antigua? Eso ocurría con todas, pero no al nivel de ahora, Mario. Yo creo que hemos llegado a un proceso de degradación ya en el Parlamento, donde este Congreso, este vergonzoso Congreso, no se inmuta al encubrir actos delictivos, no tramita procesos de denuncias constitucionales no formuladas por enemigos, adversarios, presentadas por la Fiscalía de la Nación, que este Congreso archiva. Archiva, por supuesto, a los miembros, ya no digo mochasueldos, etcétera, también a sus aliados políticos. Casos escandalosos de exparlamentarios denunciados por la Fiscalía que simplemente el Congreso no tramita. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el caso del señor Becerril, flamante integrante de la Alianza para el Progreso, de plata como cancha, para ser más claros. Entonces, ¿cómo enfrentar esta situación de colapso institucional, en donde la institucionalidad democrática está siendo amenazada permanentemente? Además, en un contexto político, Mario, que cada vez es más violento. Vemos al alcalde, por ejemplo, enfrentado, denuncia, al alcalde de Lima, denuncia, viene a este set a denunciar a los medios de comunicación, mermeleros, por poco no dice coimeros pero no lo dice de esa manera, insulta a periodistas mujeres. Bueno, ese es el nivel en el que nos encontramos, pero de potencia mundial hemos pasado a ser impotencia local. ¿Por qué el señor López Aliaga no responde por el caos en la Costa Verde, si el alcalde de Miraflores es miembro de su partido político? ¿Por qué en lugar de irse a pelear con los periodistas no gestiona y no soluciona problemas? Ahora, el caso pues ya de la presidenta de Boluarte es de escándalo, ausente totalmente, no hay liderazgo político, no hay presencia, no hay gestión pública. ¿El país va a seguir así? Estamos pagando los costos hace tiempo, Mario.
Cerca de 1.200.000 compatriotas se han ido del país. Cerca de 15.000 millones de dólares se han ido, y esa fuga de capitales no retorna tan rápidamente. Mientras tanto, el Parlamento parece que viviera otro mundo. Aumentos de sueldo, preocupados en tener acceso a una playa exclusiva de Lima. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el límite que les vamos a poner? Pero, digamos, lo importante, el punto de inicio para ver qué es lo que está ocurriendo con la señora Tello es qué cosa es lo que ha motivado el inicio de la investigación. Puede tener una motivación política, que me parece es lo que estás sugiriendo tú, pero aunque fuese como pretexto, tienen que decir, bueno, el problema legal es este de acá, y eso no está claro. Bueno, y de otro lado, Mario, en los últimos años se está interpretando que cuando los jueces, al momento de administrar justicia, aplican criterios jurídicos, se está forzando esa figura como vulneración de la ley, que están prevaricando. En un caso, un juez resuelve con criterio de conciencia y de acuerdo a lo que dice la ley. Pueden haber distintas posturas al momento en que un juez aplica su criterio legal, ¿no? Pero de ahí a convertir el proceso de administración de justicia en donde un juez aplica un criterio legal en un acto delictivo, creo que hay algo grave, ¿no? Pero decías tú hace un momento que esta guerra entre lo político y lo judicial, entre los políticos y los fiscales y jueces, tiene como responsable inicial a estos últimos, a los... Son corresponsables. Yo creo que Sí. los grandes responsables Sí. son los partidos políticos que han formado parte integrante de los congresos en los últimos 15 años, que han usado la política como un acto de venganza contra los adversarios o enemigos. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. El caso más claro es el de Keiko Fujimori, Mario. Cuando el juez Concepción Carhuancho ordena su detención, la primera en aplaudir fue Keiko Fujimori, y Fuerza Popular se sumó a esa alegría. ¿La detención de quién? De Ollanta Humala. De Humala, ¿no? ok, sí. Y entonces, no solo aplaudieron esa detención, sino que dijeron que el financiamiento ilegal, ilícito que había recibido Humala era lavado de activos, es decir, forzaron la figura de financiamiento ilegal como... Y después esa misma figura le fue... Sí, y hoy día vemos desfilar a los abogados de los fujimoristas en todos los canales, haciéndose los locos, olvidándose del pasado, cuando ellos son grandes responsables de esta crisis. En alianza, en este momento, con Acuña, con Luna, con Vladimir Cerrón, porque esa es la realidad. Eso en el lado de los políticos, en el lado de los jueces y los... Bueno, yo creo que los jueces y fiscales están así como mencionas por nombre y apellido. Bueno, digamos. yo mencionaría a todos aquellos jueces que demoran procesos 10, 8, 12 años para archivar. ¿Quién repara el daño? En cualquier país civilizado, si tú le dices a una persona ladrón, o lo acusa de colmero o de mermelero, o a una persona natural o jurídica, y si no tienes la razón, tienes que indemnizar a la persona. Claro. En el Perú eso no ocurre. Se puede acusar alegremente, sin pruebas, y estamos pagando la consecuencia de ello, Mario. Esa es la pura verdad. Pero en el caso de fiscales, yo te preguntaba, ¿tú crees que, por ejemplo... Yo creo, por ejemplo, que el señor Pérez ha demorado demasiado. Sí. Y está en este momento recibiendo de su propia medicina. Ha demorado y ha hecho que le devuelvan 18 veces la acusación. Bueno, está pagando las consecuencias de su trabajo, por decirlo de alguna manera, poco diligente, aplicando la ley. Zúñiga. El juez Zúñiga, es decir, esa es la situación. Por eso digo, grandes responsables de esta anarquía política institucional que ahora abarca lo judicial, son también los jueces y fiscales. ¿Cómo se corta ese nudo gordiano? Yo creo que se corta eligiendo autoridades con convicciones democráticas. Keiko Fujimori ha tenido la oportunidad estos años de demostrar a la ciudadanía que podía
distanciarse en lo legal y constitucional de la dictadura de su padre. Pero lo que ha hecho a lo largo de estos años, desde que forzó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ha sido una acentuación de la crisis. Y entonces el fujimorismo hoy día no tiene ningún reparo en unirse a la izquierda, a Vladimir Cerrón, a su hermano que en este momento maneja el Parlamento, porque es vicepresidente del Parlamento, y las consecuencias las estamos pagando. Es decir, todos estos contubernios legislativos para evitar la acción de la justicia, este escandaloso caso de la detención preventiva, Mario, ¿no? La detención preliminar. Preliminar, mejor Sí, dicho. Pero, digamos, decir el nudo gordiano se corta eligiendo autoridades con convicciones democráticas. Por supuesto. Sí, pero, digamos, Si tenemos, esta oportunidad a ver, pero mira, ha estado pero mira, Mario, disponible, sí. pero mira, Mario, Dime. si tenemos congresistas que creen que con la fuerza bruta de los votos pueden hacer cualquier cosa y no les pasa nada, estamos pagando esas consecuencias. O sea, Pero a la esos congresistas Constitución... los eligió la gente, los eligió los votantes. Por eso digo. Que son los mismos votantes que van a ir a las urnas. Bueno, pero en el esos mismos 2026. votantes confío en que van a hacer una evaluación de lo que está ocurriendo. Pero ¿no te parece que en cada nueva ocasión uno dice, bueno, esta vez ya van a haber escarmentado quienes votaron y pusieron Bueno, en... yo no Es te- descorazonador, Bueno, pero es inevitable. Pero yo pensar no de soy esa tan manera. pesimista, por eso Ok. no estaría en la política. Yo creo, por ejemplo, que una de las grandes ventajas que tiene Rafael Belaúnde Llosa, presidente de Libertad Popular, es que él sí va a defender el honor de un apellido. Belaúnde puede haber tenido muchas deficiencias como gobernante, pero sí tiene una gran virtud, honradez comprobada. Y eso es algo que yo permanentemente dialogo con Rafael. El resto de candidatos, ¿qué representan, Mario? Improvisación, vinculación con conductas delictivas, encubrimiento en este momento en el Congreso. Es un encubrimiento escandaloso. Sí, los candidatos más previsibles, digamos, pero aparentemente va a haber más de 40. Bueno, Hay algunos que no estamos pero Mario, sí. fíjate, por ejemplo, estos partidos defendían la no modificatoria de la Constitución. Ujú. ¿Y qué cosa es lo que han hecho en el Parlamento? Han modificado la Constitución a espaldas de la ciudadanía, sin un debate democrático, pero no han solucionado problemas urgentes. Por ejemplo, ¿por qué no se ha establecido en la Constitución el juicio político contra el presidente? Hemos visto que el artículo 117 no funciona. Este Parlamento ha debido aprobar que el presidente de la República, como cualquier funcionario público, pueda ser acusado durante su mandato. No se ha solucionado el problema del mecanismo de la disolución del Congreso. Fujimori, el 79, pudo disolver la Cámara de Diputados, pero dio un golpe de Estado, asaltó todos los poderes. Luego, Castillo pudo disolver el Congreso y prefirió dar un efímero golpe de Estado. Dicho sea de paso, ahora estamos en la curiosa discusión, porque algunos sostienen que no dio un golpe de Martín Estado, Vizcarra es el que entre ha dicho ellos eso. Martín Vizcarra, por supuesto, estoy totalmente en contra. Sí. ¿Cómo qué dio su mensaje a la nación Castillo? Como presidente. Como jefe de Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. No era un parroquiano que cruzaba Claro. y pidió un micrófono y habló. No, su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas implicaba una orden a las Fuerzas Armadas. Y eso es el golpe. Y eso es el golpe. Que tuviese No solo es el, piernas cortas no del golpe solo es es un el problema discurso distinto. golpista, es la orden golpista. Implícita ahí, claro. Y felizmente las Fuerzas Armadas no Ujú. acataron esa orden golpista. Luego Sí, perdón, termina. Luego tienes otros casos. Humala quiso disolver el Congreso y en simultáneo estaba negociando la disolución, o quería la disolución, y también el indulto a Fujimori y a su hermano Antauro. Luego Kuczynski tuvo pánico, temor de disolver el Congreso. Luego disuelve Sí. Vizcarra. Disuelve constitucionalmente, no según sus adherentes, según el Tribunal Constitucional que él aceptó.
En el origen del derecho de disolución que es en el sistema parlamentario, quien dirime la disolución es el pueblo, a través de las elecciones. Pero en esas elecciones no presentó candidatos Al Congreso. al Congreso, Sí. y al final llegaron los otros. Los mismos, pero con otras caras. Se disuelve el Congreso y el presidente del Congreso de ese entonces presenta una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional o qué resolvió? Que la disolución fue constitucional. Luego se entra a la discusión de la denegación fáctica, ¿no es cierto? Desconociendo que sí hubo una votación, porque la congresista Wilca planteó una votación para que se viera el pedido de Salvador del Solar y se rechazó. Y luego vino el tema del uso de ese término de la denegación fáctica, que no era la primera vez que denegaban fácticamente un voto de confianza a ese Congreso. Lo digo porque yo planteé una cuestión de confianza, no se votó la cuestión de confianza, sí, pero sí aprobaron la norma que había planteado. Ah, bueno, y finalmente sí. Castillo da un golpe de Estado. Este Congreso no quiere solucionar ese problema, quiere mantenerlo. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de este tiempo se ha demostrado que ese es el verdadero poder que tiene el Congreso, ¿no? A raíz de una demanda que ha presentado la Presidenta al Tribunal Constitucional a propósito de las investigaciones que le sigue el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional va a tener que revisar el 117 y va a tener que entrar en el detalle de lo que tú, o de parte de lo que tú mencionas. ¿Tú crees que hace falta que interprete cabalmente el 117 del Tribunal Constitucional, Mira, que diga si acusar implica o no Mira, investigar? Mario, acá necesitamos una reforma constitucional radical. Sí. El 117, la disolución del Congreso no funcionan. Hay que ir a una reforma que establezca que al presidente de la República, como ocurre en el sistema presidencial, tú puedes acusar al presidente durante su mandato como a cualquier funcionario, porque vamos a seguir en este interminable debate jurídico y político que no conduce a nada, ¿no? Nunca en nuestra historia republicana, Mario, hemos tenido esta cantidad de presidentes, esta alta rotación de ministros que han generado o que han agravado la crisis política del país. Ni tantos congresistas investigados por el Ministerio Público. No solo investigados, Sí, ojo, bueno, denunciados, que es denunciados, mucho sí, más grave, ¿no? así es. Y que este Congreso encubre esos actos delictivos, ¿no? Bueno, pero esa reforma constitucional que tú demandas tiene que ser hecha por las vías que la Constitución contempla. Claro. Es decir, va a estar en manos fundamentalmente del Congreso. Este Entonces, Congreso no lo va a volvemos al hacer. problema de la elección de nuestros Bueno, representantes. habrá que plantear este aspecto como una reforma constitucional necesaria y que en las siguientes elecciones se debata ampliamente y que se reciba un mandato claro. Ujú. Al- Sí, perdón, termina. no, termina y no luego digo, pregunto al final, Mario, quien decide es el elector. yo. Ujú. Entonces hay que persuadir al elector, hay que Claro. informar al elector. Pero el elector, los electores, que son, digamos, diversos y enfrentados y forman mayorías y minorías ocasionalmente, no existe tal cosa como el pueblo, la idea de que existe un todo compacto, bueno, que va todo en un sentido, Es o va todo cierto, en otro pero sí sentido. existe la posibilidad de persuadir. Sí, no, por supuesto, O sea, pero tampoco- esas mayorías pero- eligen y luego se arrepienten, porque luego salen a marchar contra su propia elección. Es lo que ha venido Claro, ocurriendo. pero tenemos casos en donde con justa razón la gente reclama, ¿no? Es decir, en pleno siglo XXI, que 3,5 millones de peruanos no tengan agua potable, que 10 millones de compatriotas no tengan servicios de saneamiento y que 16 millones reciban el agua de mala calidad, con no una cantidad de cloro adecuada, eso es inhumano, ¿no? Y eso hay que cambiarlo. Claro. La gente reclama educación para sus hijos. Hay canon minero y el canon minero no se ejecuta. La gente no ve ese desarrollo económico en beneficio de ellos. Eso hay que cambiarlo, naturalmente.
A propósito de postulaciones, ¿tú piensas postular? Yo estoy trabajando en el plan de gobierno como libertad secretario popular, sí. Pero tendrás una idea de qué cosa quieres que ocurra. Yo lo que quiero en es el 2026. que gane la presidencia Rafael Belaúnde. Él va a ser, ¿crees tú, el candidato? Yo creo que es el candidato natural. Yeah. Y para... en la eventualidad que él gane, a mí me gustaría ser ministro de Vivienda para solucionar el problema del agua potable. ¿Te imaginas postulando nuevamente al Congreso? No me imagino. No lo he pensado, lo he conversado, pero sí me gustaría cooperar. Cuando lo piensas, no es un rol que te simpatiza en este momento. A ver, mira, Mario, yo he ido a lo largo de estos años, 8 años al Congreso, como diputado, como viceministro de Justicia, como ministro de Defensa y como presidente del Consejo de Ministros. Creo que conozco perfectamente y creo que más puedo hacer en el Ejecutivo que en el Parlamento, pero al final va a ser el partido en un Congreso el que decida, ¿no? Claro, pero para que puedan elegir a determinada persona como candidato al Congreso, lo primero que tiene que ocurrir es que esa persona esté dispuesta a que la elijan, y parece que tú no. Parece. Ok, y piensan o siguen pensando en que lo conveniente es una alianza. Nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es dialogar. Hay diálogos que no son de dominio público porque son encuentros preliminares, pero creemos que lo fundamental es un acuerdo programático sobre bases para un programa de gobierno, porque hemos visto en los últimos tiempos lo que significan estos pactos contra natura, por ejemplo, Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, Acuña, Luna y demás compinches. ¿A qué conducen esos pactos infames? A lo que estamos viviendo. Tienen, por lo tanto, que impulsarse acuerdos que, de acuerdo a lo que pensamos, o sean aspectos de denominadores en común, y en base a eso, luego... ¿Pero están celebrando ustedes reuniones formales con otras organizaciones políticas? No diría formales. ¿O salen a almorzar y conversan un poco del asunto? No, hoy día tengo entendido que Rafael ha tenido una reunión en la mañana, no son cuestiones de almuerzos y de desayunos. Sí, o sea, quiero decir, yo también no es un intercambio de opiniones, hoy cómo ves la cosa, sería bueno que nos juntáramos. Hoy, si vamos al gobierno, hay un problema acá, qué sé yo, con Petroperú, qué cosa vamos a hacer. A ver, yo creo, por ejemplo, temas como educación, salud, agua potable, minería, deberíamos tener un consenso mínimo, ¿no? Pero todavía no saben si piensan en una alianza electoral. Bueno, tenemos los plazos, ¿no? Los plazos, los meses corren y al final eso lo va a tener que decidir el partido, ¿no? Bueno, pero el partido está hecho por personas como tú y cada una de esas personas tiene una opinión. Yo creo que sí hay que sumar esfuerzos. Ahora, no podemos sumar esfuerzos que traicionen los principios y valores. De acuerdo a lo que has dicho, no podrían ir con Fuerza Popular, no podrían ir con Alianza para el Progreso. De ninguna manera. No podrían ir, bueno, ciertamente con Perú Libre, no. Con Perú Libre. Ya que tocas el tema de Perú Libre, el señor Cerrón ha sido muy valiente en el poder. Pero el señor Cerrón es un prófugo de la justicia. Y la izquierda en el poder ha demostrado que no da cuenta de sus actos. Y quien imita la conducta, porque Castillo también no daba cuenta de sus actos, es la actual presidenta. Y hay que denunciar este hecho, este comportamiento antidemocrático de la presidenta Boluarte. Muy bien, muchas gracias al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Teníamos varios puntos, nos hemos quedado en el primero y ha servido para conversar largamente sobre tantas materias. Gracias. Vamos con Jimmy Alza el Congreso nuevamente.